Muy bien, en esta ocasión voy a hablarles acerca de los subespacios vectoriales reales, que son subconjuntos de los espacios vectoriales. Se dice que un subconjunto W de un espacio vectorial V se llama subespacio de V si este subconjunto W en sí mismo es un espacio vectorial con los mismos escalares, suma y multiplicación por un escalar que el espacio V. Esta es la definición. Y ahora, este espacio vectorial V al que pertenece W existe, y W es un subconjunto no vacío. Eso debe estar ahí presente. Necesariamente el subconjunto o el subespacio vectorial W, en este caso, que se le llaman, debe tener por lo menos un elemento, por lo menos un vector, o una matriz, o un polinomio, para que no esté vacío. Entonces, este subespacio W es un subespacio de V sí y solo si se cumplen las siguientes condiciones. O sea que para que sea reconocido como subespacio de V, tiene que cumplir sí o sí dos condiciones. La primera de ellas es la cerradura bajo la suma. Dice que si tenemos dos elementos o dos vectores que conforman al subespacio W, entonces si sumamos estos dos vectores que están en W, la suma de estos dos vectores, el resultado de esta suma, también va a estar en el subespacio W. Esa es la primera, la cerradura bajo la suma. La segunda es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar, que nos dice precisamente que si nosotros tenemos un escalar y tenemos un vector del subespacio W y multiplicamos al vector por el escalar, vamos a obtener otro vector escalado, otro nuevo vector precisamente, que está afectado por el escalar. Y este nuevo vector también está en W, en el subespacio W. Ok, una vez dicho esto, vamos a empezar con el primer ejemplo que nos dice que demuestra que el conjunto W de todos los vectores, aquí ya lo escribí, de la forma, ¿de qué forma? Nos tiene que decir la forma de los elementos que componen ese subconjunto. En este caso, la forma de los elementos son vectores de 4 componentes y que tienen esta relación entre las componentes. El primer elemento es cualquier elemento, en este caso le llaman A. El segundo elemento es otro cualquier elemento distinto al primero, le llaman B. El tercer elemento es igual al segundo, pero con el signo, es el inverso, va por -1. Y el cuarto elemento es igual al primero. Estas son sus características. ¿Sí las observan? Es un vector de 4 componentes, sí. Pero la primera y la cuarta componente del vector son iguales. Y la segunda y la tercera son iguales, pero con un signo negativo, multiplicada por -1. Esas son la forma de los vectores que componen este conjunto W. Dice que si demuestra que el conjunto W de todos los vectores de la forma es un subespacio de todos los vectores en R4. O sea, todos los vectores que tienen números reales y son de dimensión 4, es decir, tienen 4 elementos. Esta es una particularidad. ¿Qué vamos a hacer? Ok, pues primero tenemos que cumplir con que W, con que el subespacio, los que componen todos los vectores que tienen esta forma, sea un conjunto no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque contiene el vector 0, o sea, contiene por lo menos un vector. Entonces lo primero es que W sea un conjunto no vacío, que contenga por lo menos a un vector. Contiene por lo menos a un vector. ¿Cómo lo podemos asegurar? Pues sí, va a contener a un vector cuando A igual a 0 y B igual a 0. ¿Cuál sería el vector resultante? El vector resultante sería 0, aquí sería 0, aquí nos queda -0, pues es igual 0 y A aquí 0. Este vector, que le voy a llamar el vector 0, está o es parte del subespacio W. Entonces de esta manera podemos decir que W no está vacío, contiene por lo menos un vector, el vector 0. Ok.
Y ahora vamos a tomar dos vectores que pertenezcan a este subespacio. Deben de tener la misma forma, AB menos B y A. Voy a llamar el vector U. El vector U va a ser precisamente ese, AB menos B y A. Y voy a tomar al vector V. El vector V va a tener la misma forma, pero con otras letras, con otras variables. C, D, menos D y C. Recordemos, la forma de estos elementos, de este subespacio, es el primer elemento es igual al cuarto, el segundo es igual al tercero, pero con signo cambiado el tercero. Esa es la forma de estos vectores. Entonces, lo tenemos que hacer pasar por las dos pruebas. Tiene que pasar primero la condición 1. Condición 1. Que dice que U, un elemento, en este caso el vector U, más el vector V, está en el espacio, en el subespacio W. ¿Qué quiere decir esto? Que al sumar el vector, dos vectores que pertenecen al subespacio, tiene que generar otro vector que también pertenezca al subespacio, que tenga la misma forma de estos vectores. Entonces aquí los voy a sumar. Voy a hacer A, B, menos B y A. Este es el vector U. Lo voy a hacer más el vector B, V, que le llamamos C, D, menos D y C. O sea, no son los únicos dos vectores que componen el subespacio. Son dos que cumplen. Y por eso los estoy tomando. ¿Qué resultado me va a dar de aquí? El primer elemento me va a quedar A más C. El segundo elemento me va a quedar B más D. Y el tercer elemento me va a quedar menos B menos D. El cuarto elemento me queda A más C. Cumple este nuevo vector, que es la suma de U más V, cumple con la forma de los vectores que están presentes en este subespacio. Sí, cumple, tiene la forma correcta, fíjense. El primer elemento, A más C, es igual al cuarto, A más C. El segundo elemento, B más D, es igual al tercero con el signo cambiado, menos B menos D. Entonces sí cumple. Esta sí se cumple la primera condición. Tienen que cumplirse las dos condiciones. Bueno, la primera es que sea un conjunto no vacío, la segunda es que cumpla bajo la cerradura de la suma y la tercera es que cumpla bajo la cerradura de la multiplicación por un escalar. Vamos a ir a la multiplicación por un escalar, que es la tercera condición. Condición 2. Bueno, es el tercer inciso y la condición 2. La primera es un requisito, la de que sea un conjunto no vacío es un requisito. Ok, entonces condición 2 me dice que si el vector U está en W y C es un escalar, aquí le voy a poner C es un escalar. El vector U ya lo habíamos definido, es A, B menos BA. Entonces, C por U está en W. C por U está en el subespacio. ¿Será esto cierto? C por U está en W. Vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar el escalar C, cualquiera de ellos, por el vector U. El vector U es A, B menos B y A. Y esto va a dar igual a C por A, C por B, menos C por B y menos C por A. Ojo aquí, la suma y la multiplicación por un escalar, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar están dadas de la forma usual. Si no fuera así, que se realicen de la forma usual, nos tendría que decir cuál es la regla, cómo se define la suma y cómo se define la multiplicación por un escalar, ¿ok? En este caso es como la conocemos. Entonces, este nuevo vector pertenece o forma parte de este subconjunto. Sí, porque también tiene la forma de los vectores. Fíjense, el primero sea, aquí le puse positivo. El primero es igual al cuarto elemento y el segundo es igual al tercero, pero el tercero tiene el signo cambiado. Entonces sí se cumple. C por U está en W.
¿Sí? Se confirma. Sí pertenece. Este sí está en el subespacio. Por lo tanto, aquí ya podemos concluir que W es un subconjunto no vacío de R4, o sea, los números reales de 4 componentes, en este caso los vectores de 4 componentes, tienen 4, X, Y, Z y otra componente, que está cerrado bajo la suma, ya lo comprobamos, la condición 1, y bajo la multiplicación por un escalar. Por lo tanto, W es un subespacio de R4, de los vectores de 4 componentes. Es lo que concluimos de acá.